La cruz se habla ya en la época de mi tatarabuela, sería, o sea, la madre de mis abuelos, ya la tenían la cruz. Ellos ya lo tenían la cruz en esa época. Y siempre la veneraban, ellos en forma interna o familiares o vecinos. El origen, para mí, que es eso, han tenido contacto con los indígenas por un lado y después por el otro lado con los pobladores de Villa Matará, porque había una especie de rivalidad entre los indios, que la tenían en una época la cruz, y los cristianos iban y les quitaban. Y así ha llegado, con el correr del tiempo, ha llegado a manos de mi tatarabuela sería. O un enfermo, un paciente así, venía y le pedía la cruz a la familia porque parece que él, decían ellos, que le pedía perdón, para que lo perdone y no vaya al infierno. Porque todo eso en la época de los jesuitas, los sacerdotes han enseñado todas estas cosas. Entonces ellos, antes de, a lo mejor en agonía o qué sé yo, pedían el perdón. Nosotros pensamos que los indios, tanto indios como cristianos, tenían miedo a las llamas, al infierno. Era un miedo. Entonces eso ha llegado un momento a que ha penetrado tanto en uno como en el otro, tanto cristianos como indígenas. Matará o Mataráes aparentemente es un apodo que se le puso a estos indios que se cree podrían ser de origen tonocoté porque vivían a la orilla de los ríos, porque Matará es una palabra quichua que significa totora. Matala figura en las primeras documentaciones y así lo va a ser hasta finales del siglo XVIII. Después se transforma en Matará. Si la religiosidad popular es lo que vendría a ser la expresión de esa simbiosis entre lo religioso impuesto por el español y las viejas creencias de los indígenas que se fueron, digamos, mezclando, ¿no?, con esta imposición de una religión extraña como era la occidental. A partir del año 1971 y al estar recorriendo el sector central del río Salado en la provincia de Santiago del Estero, efectuábamos en ese momento investigaciones arqueológicas, pero en forma simultánea también realizábamos averiguaciones sobre la cultura tradicional de Santiago, y es así como nos dimos con la cruz. Y nos comentaron de que estaba en la casa de una familia tradicional antigua, primero de la antigua Villa Matará y posteriormente en la estación Matará. Es así que fui a la casa de don Lalo Sosa. Él
me hizo ver la cruz en una habitación interior de la casa. Allí la tenían en una especie de santuario y por supuesto que inmediatamente me di cuenta de que era algo extraordinario. Me parece que esto se ha desarrollado más en Santiago del Estero, esto de las devociones, de los cultos, porque la idiosincrasia del santiagueño lo permite. El santiagueño es así y tiene creencias muy arraigadas. El pueblo fiel no solamente es el pueblo de Matará, que está aquí detrás de la devoción, sino que también ha marcado en la historia de la cruz y de las procesiones, la peregrinación, a otros pueblos que congregan. Ustedes hoy habrán visto en estos días la presencia de otros peregrinos, de otros lugares, ¿no? De otros pueblos vecinos nuestros, ¿no? Esto es de crianza, se va dando, ¿no? Esto de que la cruz, el significado de la cruz. O sea, los antepasados que la han tenido y que han vivido con ella, siempre van dejando cosas para los nuevos, para los jóvenes nuevos, para sus familiares, especialmente los mataracenses, los que viven en Matará. Entonces se sigue esa tradición. Que te da todo. No tiene para él, pero te lo va a dar a vos. Gente que te va a dar una vela y te va a decir, rece por mí. Y esa confianza en aquel que sabe que va ahí y que le va a decir, esta velita es por fulano de tal. Y es una simple vela. Pero el significado que hay detrás de esa vela, el cansancio, la sed, el hambre, las ampollas, ahí está. Nosotros le hemos puesto a la cruz de Matará porque aquí, en la parte superior, hay unas iniciales, ¿no es cierto?, que serían las primeras del nombre Matará. Y porque ese es el lugar en donde han estado evangelizando los sacerdotes jesuitas, los padres, como ellos le decían. Una cruz que data del año 1640, en la época de la primera evangelización en lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Evangelización que estuvo a cargo de los padres jesuitas. Y los padres jesuitas tenían por costumbre, junto con la catequesis que le daban a los indiecitos del lugar, les enseñaban un oficio. Entonces el indiecito hizo en madera del árbol típico del monte santiagueño, que es el mistol, hizo en madera de mistol una cruz.
luego el indiecito talló en esa cruz de madera, talló los principales misterios cristológicos. Están todos los instrumentos de la crucifixión de Cristo. Está María Santísima al pie de la cruz. Se encuentran el pan y el vino. Hay un pedazo de pan y un cáliz. Está la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía. Y como centro de todos estos misterios está Cristo, el cual tiene en los terminales de sus brazos, tiene dos letras, alfa y omega, principio y fin. Está el lugar, tallado el lugar, Matará, la fecha 1640. Es toda una historia de evangelización puesta ahí en signos, en símbolos. Cuando la va conociendo, la va queriendo y así va interpretando y descubriendo también todo lo que es esa tradición santiagueña, es decir, bueno, un pueblo tan sometido como es el pueblo santiagueño ha sabido interpretar toda esta evangelización y todo lo que le querían brindar quienes vinieron por primera vez trayendo la palabra de Dios. Monseñor Gotao en su tiempo conoce una familia Sosa, algo había escuchado él de una cruz catequística que fue transmitida de generación en generación. Él se acercó y le dio esta propuesta: ¿por qué no poner en veneración pública, en devoción pública, aquella cruz que fue transmitida de familia en familia? Y es así como esta familia, la familia Sosa, es la que, teniendo la cruz en su casa, dona al Obispado de Añatuya para que la cruz, como bien digo y bien repito, sea expuesta en veneración pública. Que camine la senda de Dios y que sepas que ya está en el cielo un santito que es tu protector. Ya estaba conocida la cruz en el ambiente y he tenido también ofrecimientos de otros lados y me ofrecían dinero también. $6.000 no he llegado a ofrecer. Yo en esa época, no sé si estaba aquí. No, pero nosotros no hemos ambicionado así una cosa de dinero. Me parecía que le dábamos más valor que la cruz la venera el mismo pueblo. Porque yo la tenía entre las cuatro paredes, aquí. Entonces hemos resuelto de que la cruz le hagan una iglesia, la tengan en la capilla, invitar a la gente a venerarla, que fijen, ellos ya quedaban en manos del obispado para fijar fechas y todas esas cosas tradicionales que se hacen. La gente que hace promesas va en busca de esas imágenes religiosas a quienes se les atribuye, y que sin duda ha sido así, se les atribuyen grandes milagros. ¿Por qué? Porque es la necesidad que tenemos los seres humanos cuando somos conscientes de nuestros límites. Lo que nosotros no podemos para nosotros mismos, lo buscamos en una fuerza exterior, lo buscamos en Dios a través de sus santos también. Entonces, eso es lo que ocurre con la cruz de Matará.
La peregrinación siempre nosotros la comparamos con vivir nuestra vida en un tiempo más corto, porque en el largo del caminar se dan momentos de cansancio, momentos de dolor, como se da también en la vida, momentos en los cuales uno tiene ganas de aflojar o de parar con los proyectos. Uno no puede quedarse solamente en el dolor, en el sacrificio, sino también entregar todo esto en una nueva vida, que dé esta peregrinación frutos. Y en el camino tenemos ampolla, tenemos cansancio, tenemos sed, tenemos hambre. Y todo eso no es obstáculo, son pruebas. Yo vengo a pedir por la salud de alguien, por el bienestar de alguien, por mi bienestar, por mi salud, por mi familia, por aquel que está enfermo, por el que sufre, el que está solo. Entonces todo eso, lo que recibimos nosotros en el camino, ampolla, todo eso lo vamos a compensar con la alegría cuando nos encontramos en la cruz y que todo eso se nos convierte en un capital de gracia. La devoción fue naciendo de a poco. Y una de las cosas que van haciendo de nosotros, del pueblo de Matará, tomando conciencia de que somos visitados por otros peregrinos. Y en esa visita, el cristiano debe ser también solidario y dar su hospedaje. Y un modo de hermandad es salir a ese encuentro, un tincunaco, un encuentro de aquellos jóvenes que llegaban y nosotros que los recibimos. En un primer instante era recibirlo en las puertas del pueblo. Pero cuando los chicos supieron que los chicos, aquellos que llegaban de Añatuya, estaban un poco agotados, ya las fuerzas se agotaban, y entre ellos mismos dice, padre, decidimos, vayámoslo a buscar, que sea un signo eso. Y bueno, ahí tuvo el encuentro. No, ustedes vienen detrás de esta cruz, nosotros recibimos, tómenla, también es el suyo, ¿no? Es un testimonio de los primeros años de la fundación de Santiago del Estero, los primeros años de vida, los primeros años de vida de esta madre de ciudades. Ese es el valor histórico que nos habla de la cultura de los asentamientos indígenas de aquellos tiempos y nos habla de la espiritualidad de los catequistas de aquellos tiempos y la espiritualidad que iban recogiendo de sus catequistas los nativos del lugar. Tocar al santo o hacerse tocar por el santo tiene un significado muy especial para esta gente, ¿no?
Eso lo podemos ver en esta ceremonia, en las que una de los objetivos es llegar a tocar al santo o llegar a ser tocado por el santo, que de alguna manera significa como hacerse bendecir o tomar la gracia que el santo le da. Por tu cielo santiagueño está cantando un amigo por tu Y el sentido de la festividad es como una... Nosotros lo tomamos como una tradición en la gente, ¿no? Pero a su vez es la fe. Es la fe lo que nos trae a nosotros. Más allá de que pueda acontecer alguna fiesta, alguna peña, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es, nosotros venimos por la fe. Ahí está el sentido de todo esto, de todo este caminar. La fe es parte también de la cultura y nuestra tradición santiagueña se caracteriza por la chacarera, por una samba, por un gato, y eso también es expresión nuestra. Fíjese que el baile, cuando un bailarín va a bailar, expresa sus sentimientos, lo que está viviendo. Ya hay una samba, ya hay una chacarera por la alegría, un gato por la alegría, ¿no? Como también nosotros tomamos como parte religiosa y distinguiendo, ¿no?, como algo propio de nuestra cultura, el baile como expresión de nuestra fe. Si uno va, recorre la iglesia de punta a punta en Argentina y pide a un sacerdote, me presta el libro que usted celebra la misa, encontraremos plasmada la cruz catequística. ¿Por qué? Porque es un signo fuerte, grande, importante para la evangelización en nuestra patria. Es un fenómeno eminentemente cultural. Por supuesto, la raíz es religiosa, católica, pero es... Entonces, ¿cómo no lo vamos a sentir? Por ahí yo siento a la gente en la calle que dice, ¿y de dónde salió la cruz de Matará? Vayan a preguntarle a los saladinos, vayan a preguntarle a los que viven en las márgenes del río Salado, del mismo suelo santiagueño.
Thank you.